Voy a empezar una enseñanza que he titulado Alerta Profética. Y hoy vamos a entrar o a dar como la introducción, y se me hace que es muy necesaria, digamos, esto que vamos a ver hoy es muy importante para que podamos también entender los tiempos que estamos viviendo, porque debemos ser entendidos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Nosotros estamos en este 2025 y nos tocó este siglo XXI vivirlo. Es con un propósito de Dios, y somos los que Dios, o a los que a Dios le plació poner para este tiempo, darnos vida en este tiempo. Entonces es muy importante estar atento y no estar solamente agarrado de las cosas del mundo. Como decía el Señor, ellos están en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amén. Entonces nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino del cielo, al reino del Señor. Entonces quiero esta alerta profética, y vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Y voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Amén y amén. Si nos ponemos a mirar lo que acabamos de leer, es muy posible que algunos no encuentren el enlace entre lo que leímos y el título del mensaje, alerta profética. Pero entonces quiero volverles a recordar que hoy vamos a dar la introducción de esta serie de mensajes sobre las cosas que debemos conocer de lo que está pasando, de lo que va a pasar con este mundo. Entonces, y hoy quiero hablar algo que he llamado como introducción a la alerta profética, es sabiduría para este tiempo, o la sabiduría para este tiempo. Y mirando, o según la Real Academia de la Lengua Española, sabiduría es, en primer lugar, un grado más alto de conocimiento. En segundo lugar, conducta prudente en la vida y en los negocios. Son definiciones de la RAE. Y en tercer lugar, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Y en cuarto lugar, noticia. O sea, esto se refiere a estar informado. Entonces, esa es la definición que le da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra sabiduría. Y en la enciclopedia de significados, sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos
y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Entonces, esto es la definición, en otras palabras, que el mundo le da a sabiduría. Y también dice que se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas, de la observación y la reflexión sobre la vida. Entonces, el mundo dice que la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a través de experiencias propias y también de las experiencias ajenas. O sea, en otras palabras, que con el tiempo vamos aprendiendo a ser sabios. Eso es lo que nos enseña o lo que aprendemos secularmente sobre sabiduría. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar sabiduría, esto estoy hablando en términos seculares, amén, no son definiciones bíblicas. Entonces dice que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría son la memoria y la experiencia. Entonces, lo que vamos aprendiendo, ¿cierto?, durante la vida nos va haciendo sabios. Eso es lo que nos enseña el mundo. Entonces, también agrega que su valor radica en que quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien, pues de lo contrario deja de considerarse como tal. O sea, cuando la persona hace las cosas y no está guiada pensando en el bien, entonces nos dice que eso ya no es sabiduría. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 3, y les voy a leer los versículos 13 al 17. 13 al 17 de Santiago, capítulo 3. Dice así la palabra: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Hay alguien verdaderamente sabio, ¿cierto? Porque hay muchos que se dicen ser sabios y no lo son. O a muchos también se les dice: ese es un sabio, y tampoco lo son. Entonces la palabra de Dios nos está preguntando: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas? ¿Con qué? Con humildad. Porque muchas veces las obras que se hacen no se hacen con humildad. ¿Y cómo son las obras que se hacen con humildad? Las obras que se hacen con humildad son aquellas que se hacen pensando más en el beneficio de los demás que en nosotros mismos. Amén. Y esto no quiere decir que no podamos pensar en nosotros. Claro que podemos pensar en nosotros, pero es que el problema o la dificultad es cuando siempre pensamos en nosotros y no en nadie más. Entonces, ahí por eso dice que demuestre su sabiduría con buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. ¿Saben que las buenas obras que hacemos no son para sacar pecho? Es que yo le di, es que yo doné, es que yo hice. No son para sacar pecho. Y vuelvo y aclaro, hay momentos en que nosotros, claro, debemos mostrar nuestras buenas obras. Mira, hay un pastor muy conocido
que es muy criticado, porque él dice, construimos tantas casas, amoblamos tantas casas, enviamos tanto dinero para ayudar a X iglesias en el mundo. En pandemia repartieron muchísimo dinero y lo critican demasiado porque él expresa esas cosas y se las dice a la congregación. Y muchos de los que lo critican se amparan en la palabra que dice que no sepa tu derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿cierto? Y se amparan en esa palabra. Pero mis hermanos, ¿qué pasaría si ese pastor no dijera nada? Entonces lo criticarían diciendo, ¿y qué hace la plata ¿Qué hace con los diezmos? ¿Qué hace con las ofrendas que damos, con las donaciones que entran? ¿Qué hace? Y lo criticarían. Y a lo mejor dirían que se estaba enriqueciendo con esos dineros. Y esta palabra también nos toca a nosotros porque muchas veces callamos mucho lo que se hace con los dineros que el Señor trae a través de sus donaciones, o sean ofrendas, sean diezmos. Y a veces porque no parezca que estamos presumiendo o de algo de lo que se hace, entonces también dejamos en el ambiente de pronto algunas incógnitas en algunos. Entonces, o dudas, como dijo alguien por ahí. Entonces, mira que no es que no podamos o hay ocasiones en que es necesario que se sepa lo que nosotros estamos haciendo, amén. Y si estamos donando, si estamos dando, se hace muchas veces necesario, pero que el propósito de anunciar eso que estamos haciendo, eso que estamos dando, no sea solamente el que se conozca que yo soy un donador, no, sino porque tengo que rendir cuentas, amén. Es por esa razón. Entonces tenemos que ser bien centrados en las cosas, amén. Y bueno, y dice la palabra, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. ¿Qué dijo la palabra? Si ustedes están llenos de celos y rivalidad, ¿por qué se las dan de sabios? Sigamos leyendo la palabra. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente. Amén. Producto de la mente. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseñan secularmente, o lo que nos enseña el mundo, como acabamos de leer, que dice que de allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. Y la palabra nos está diciendo, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Aquí se nos van a aclarar dos cosas, y es que aparecen dos clases de sabiduría, amén. Según la Biblia aparecen dos clases de sabiduría. Y dice, sigue diciendo la palabra, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por la palabra acabamos de leer que hay dos clases de sabiduría.
En primer lugar, terrenal. Y dice el Señor por su palabra que realmente viene del demonio. Y la terrenal vive dominada por los sentidos y las emociones. La terrenal, interesada solamente en los asuntos de la vida presente, sean naturales o físicos. Y la sabiduría terrenal produce discordia e injusticia. Ahora sí comprendemos un poco más por qué este mundo está como está. Porque este mundo en su mayoría se mueve con sabiduría terrenal, la que proviene de Satanás, o la que proviene simplemente de la mente humana, porque esa sabiduría produce discordia e injusticia. ¿Y qué es lo que vemos en este mundo? Discordias e injusticia por todos lados, desde los más altos hasta los más bajos, desde los que tienen más poder hasta los que tienen menos poder. Lo que vemos es peleándose entre sí mismos, peleándose con los demás. Ahora, si nosotros nos gozamos haciendo pelear a los demás o alimentando las discordias entre los demás por medio de chismes, por medio de celos, por medio de difamación, y vivimos como echándole leña al fuego de la discordia entre los demás, entre los hermanos, no tenemos ni una pizca de sabiduría, iglesia. Porque recordemos lo que dice la palabra, que la sabiduría produce una cosecha de bondad, es justa y es sincera. Amén. Y en segundo lugar, la sabiduría que viene del cielo. Esta sabiduría nos hace capaces de comprender la voluntad de Dios y sus propósitos. La que viene del cielo nos hace capaces de comprender la voluntad de Dios y sus propósitos, y produce paz y justicia. La terrenal, ¿qué produce? Discordia e injusticia, ¿cierto? Pero la que viene del cielo produce paz y justicia. Amén. ¿Y en qué consiste el reino de los cielos? En justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y recordemos que esto es importante, saberlo. En el Espíritu, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque la paz, a veces pensamos que es, muchos aquí en Colombia creen que la paz es la paz total que habla nuestro presidente. Y entre más habla de paz total, más guerra, más discordia, más celos, más contiendas, más defalco, más mentiras, más perdición y más para el suelo de nuestra nación. Ven, me salió en verso. Pero en serio, porque la paz de la que está hablando el Señor es la que viene de adentro, la que me da Dios, amén. No la que me da el mundo, sino la que Dios me da. Y cuando yo estoy en paz con Dios, de esa forma, y en paz con los demás, produzco justicia, mis hermanos. Obro con buena conducta, busco las cosas buenas para los demás. Amén. Entonces, y esta es la sabiduría que necesitamos para este tiempo. ¿Cuál? Bueno,
Por ahí y que alguien dijo terrenal, no, la que viene del cielo. Esa es la sabiduría que necesitamos para este tiempo. Entonces, si el mundo nos dice que la sabiduría se adquiere a través del tiempo y por medio de las experiencias de la vida, ¿qué nos dice la palabra de Dios para obtener sabiduría? ¿Cómo obtenemos realmente sabiduría? La sabiduría que necesitamos para este tiempo, la sabiduría de Dios. ¿Cómo obtener esta sabiduría? Primero, respetando al Señor, o sea, el temor de Dios. La palabra en Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice lo siguiente: la sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del santo es tener inteligencia. Y quiero leerlo también, este proverbio, en la versión Reina Valera 60. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces la sabiduría comienza con el temor de Dios, iglesia. Entonces, bíblicamente, o para adquirir la sabiduría que da Dios, la sabiduría que viene del cielo, ¿qué necesitamos? Tener temor a Dios. ¿Esto a qué me lleva? Que quien no tiene temor de Dios no tiene sabiduría, o no tiene la sabiduría que se necesita para vivir en este tiempo realmente, la sabiduría que nos da el Señor. La sabiduría que viene del cielo solo se puede obtener con temor de Dios. Esto es miedo a Dios, ¿no? ¿Cierto? Nosotros no debemos tenerle miedo a Dios, debemos tenerles confianza. Pero el temor que está hablando acá es de respeto, admiración, reverencia y obediencia. Ese es el temor que está hablando la palabra, o sea, el respeto que se le debe tener a Dios. Y nosotros tememos a Dios. ¿Cuántos temen a Dios aquí? Amén. Entonces ha comenzado la sabiduría a desarrollarse en cada uno de los que tienen temor a Dios, porque el temor a Dios es el principio, amén. Entonces mira que para adquirir sabiduría realmente no necesitamos tiempo. Es un engaño. Para adquirir sabiduría necesitamos temor de Dios, o temor a Dios, porque ese es el principio. Ahí empieza a llegar la sabiduría a nosotros. Y leamos Eclesiastés capítulo 12:13. Dice lo siguiente: ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Esa es la conclusión a que llega el escritor del libro Eclesiastés. Él llega al final del libro. Él habla de experiencias, habla de la vida, de todo lo que pasó, de que buscó la felicidad, buscó la dicha, buscó todo en placeres, en cosas, en mujeres, bueno, y un montón de cosas. Y a lo último dice que no encontró lo que buscaba realmente, sino hasta que buscó a Dios. Y llega a la conclusión y dice: ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Amén. Gloria a Dios. Y este libro de Eclesiastés se le adjudica al rey Salomón.
Y el rey Salomón fue un hombre muy sabio y recibió sabiduría del cielo, pero se dejó alcanzar de la sabiduría terrenal, porque recibió tanta sabiduría que se olvidó de Dios. Impresionante, ¿cierto? Parece contradictorio. Pero por eso nosotros, iglesia, debemos tener muy en cuenta siempre lo que la palabra nos advierte. El que crea que esté firme, mire que no caiga, cuídese de no caer, iglesia. Nosotros debemos vivir agarrados del Señor y de su palabra. No confiar en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, no. Nuestras habilidades y nuestras fuerzas son dones que Dios nos ha dado, pero nuestra confianza plena debe estar en nuestro Señor. Dios es la fuente de la sabiduría que necesitamos para este tiempo. Amén. Dios es la fuente. ¿Recuerdan lo que les leía secularmente, que dice que dos fuentes muy importantes o fundamentales para cultivar la sabiduría son la memoria y la experiencia? Pues, iglesia, la fuente de toda sabiduría es Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en segundo lugar, para obtener esta clase de sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que necesitamos para movernos en este tiempo profético que estamos viviendo, nos dice la palabra que se obtiene pidiéndosela a Dios con fe. Pidiéndosela a Dios con fe. Primero, con el temor a Dios, ¿cierto? El temor del Señor o el respeto al Señor. Y segundo, pidiéndosela a Dios con fe. Volvamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 5. Nos dice la palabra: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, escuchemos esto, o volvámoslo a escuchar y recordémoslo para ponerlo en práctica. Mire, si yo acepto al Señor y recibo a Cristo en mi corazón, dice entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que empezamos a temer a Dios. Amén. Y si empezamos a temer a Dios, a respetar a Dios, dice que ha comenzado la sabiduría en nosotros, ha llegado la sabiduría en nosotros. Pero esto es como la fe. El Señor puso una medida de fe en cada uno de nosotros y nosotros debemos, ¿cómo? Desarrollarla, ¿cierto? ¿Y cómo se desarrolla la fe? Por medio de la palabra de Dios. Amén. O sea, en otras palabras, la fe se desarrolla conociendo a Dios y respetando a Dios. Entonces, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, entonces recibimos el principio de la sabiduría, pero llega un momento en que sentimos que la sabiduría que tenemos como que no es suficiente para enfrentar las dificultades, los problemas que se nos están presentando, y aún para comprender las Escrituras. No es suficiente. Entonces dice la palabra: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Se ha escuchado a algunas personas decir: es que me faltó sabiduría? O de pronto lo ha dicho, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Pídasela a Dios,
pedírsela a Dios, ¿cierto? ¿Y Él qué hace? Dice, y Él se la dará. Y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si de pronto usted es de las personas que le da pena pedirle cosas a Dios, porque he escuchado y con buena intención que no, es que me da pena pedirle a Dios, me da pena molestarlo tanto. Ay, iglesia, al Señor le gusta que lo molestemos. No se imagina cuánto. De esa manera, ¿no? De esa manera. Pero si le sigue dando pena, hay algo que sí nunca le debe dar vergüenza pedirle a Dios, y es sabiduría, iglesia. Así que, mire, no le pida nada más, pero pídale sabiduría. Pídale por favor sabiduría. Y ya vamos a ver un ejemplo de lo que es pedirle sabiduría a Dios. Vamos a mirar el ejemplo de Salomón y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 3 versículos del 5 al 12. Primera de Reyes capítulo 3 versículos del 5 al 12. Vamos ahí ya apareció en la pantalla. Dice la palabra, y vamos a estar muy atentos. Dice: mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo, ¿qué le dijo? Bueno, yo quiero que toda la iglesia lo repite. Dios le dijo. ¿Saben que Dios nos vive diciendo a nosotros: pide lo que quieras y yo te lo daré? Él nos vive diciendo. Lo que pasa es que nosotros no le pedimos. Y a veces le pedimos muchas cosas y se nos olvida pedirle sabiduría. Pero yo creo que si hay algo que debemos en este tiempo pedirle al Señor que nos dé, es sabiduría. Es una super bendición que el Señor nos dé sabiduría. Dice: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y en el versículo 6 la palabra sigue diciendo: Salomón contestó: tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David, y él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Versículo 7: Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento, ¿cómo? Me siento como un niño. Él tenía temor de Dios, tenía el principio de la sabiduría, pero ¿qué le faltaba? Sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Salomón dice: Señor, pero me siento que no tengo sabiduría. Sigue diciendo la palabra: no tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Lo acababan de nombrar rey. ¿Ustedes creen que alguien que es nombrado presidente de un país tiene que tener una preparación, cierto? Él tenía una preparación, pero ¿qué estaba diciéndole a Dios? Me falta sabiduría, me falta sabiduría. ¿Cuántas decisiones hemos tomado mal, mis hermanos? ¿Cuántos pasos hemos dado mal y nos hemos metido en problemas y hasta hemos puesto en duda la bondad de Dios con nosotros por esos malos pasos? Porque nos faltó sabiduría. Y creo yo que ninguno de los pasos que nosotros como cristianos y como hijos de Dios que demos en esta tierra
o todo paso que demos en esta tierra como hijos de Dios, lo debemos dar llenos de sabiduría del cielo. Entonces yo creo que para cada asunto de nuestra vida, una de las cosas primeras cuando vamos a ir al trono de la gracia es pedirle sabiduría, iglesia. Yo quiero que esto se quede grabado, y más porque para este tiempo que estamos viviendo sí que necesitamos sabiduría. Poco a poco vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en este tema. Vamos a profundizar en más cosas y vamos a comprender más cosas de la sabiduría, y vamos a volverla no solo teórica sino práctica. Y sigue diciendo la palabra: no tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Versículo 8: soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Él sentía que la responsabilidad que se le había dado sobrepasaba sus capacidades. Y nosotros muchas veces nos vemos enfrentados a esas situaciones. Las circunstancias que nos presenta la vida como que sobrepasan nuestras capacidades, que a veces sentimos que se nos vinieron encima cosas que no vamos a poder pasar, soportar o sortear. No tengo y dice: soy tu siervo en medio de un pueblo a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Y mire lo que dice el versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Dios le dijo: por haber pedido sabiduría para gobernar, y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos. ¿Qué dice el versículo 8? El 12, perdón. Te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. Iglesia, ¿será bendición pedir sabiduría? Todas las veces que le pidamos a Dios sabiduría, Él se va a agradar de nosotros. Va a estar contento con nosotros todas las veces. No va a haber una sola vez que le pidamos sabiduría de parte de Él que Él no se vaya a agradar de nosotros. Se va a agradar siempre de nosotros, siempre que le pidamos sabiduría. Entonces, vamos a leer un versículo más, los versículos 13 y 14. Dice el versículo 13 de Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Cierto? El 12, vamos a leer desde el 12 nuevamente. Dice: te concederé lo que has pedido, te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré, ¿qué? ¿Te daré qué? ¿Por qué lo dicen con miedo? ¿Te daré qué? Lo que no pediste. Mire, el Señor le dijo al Señor: me agrado que me hayas pedido sabiduría y no me pidieras dinero, no me pidiera que quitara a tus enemigos de en medio de ti, y me alegro de que me pidieras sabiduría y no que te diera larga vida. Y eso no está mal, que se le pidan esas cosas,
Pero mira que Dios se agrada más cuando le pedimos sabiduría. Y tanto que dice: también te daré lo que no pediste. Más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. ¿Cuántos van a pedir sabiduría? Esta es la introducción a un tema hermoso que me ha dado el Señor para compartir con ustedes, y es la palabra de Dios para manantial de bendición para este tiempo. Porque sí que necesitamos estar con las pilas puestas. Levántate tú que duermes, dice. No nos quedemos dormidos. Levantémonos de en medio de entre los muertos espirituales. Levantémonos de en medio de este mundo que está en oscuridad. Levantémonos en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra boca, mis hermanos, y nos alumbrará Cristo, nos alumbrará la gloria de Dios. Y tendremos la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Tendremos la sabiduría para saber qué hacer, cómo proceder, cómo caminar, cómo correr, cómo vivir. Dice Mateo capítulo 6, el versículo 33, dice: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Iglesia, si no le había pedido sabiduría a Dios, empiece a pedírsela. Empiece a pedirle sabiduría. Y si le había pedido sabiduría, pues hay que pedirle más, porque Dios nos la dará sin reproche y con gusto, nos la dará con agrado. Vamos a empezar, vamos a orar y pedirle sabiduría al Señor desde ya. Y Dios mediante, dentro de 8 días ya entramos más adentro de la misma sabiduría, y a la vez vamos a ir viendo también cosas que se están moviendo en la oscuridad, para dónde va este mundo, y necesitamos que las cosas no nos vayan a tomar por sorpresa, iglesia, sino que tengamos esa capacidad para enfrentar lo que se viene para este mundo sin miedo, porque Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros, y por eso no debemos temer. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Dios, y manantial de bendición es parte de la iglesia de Dios. Cierre sus ojos por un momento y vamos a pedirle sabiduría al Señor. Cada uno pídale, recuerde lo que dice la palabra. ¿Cómo es que hay que hacerlo? Con fe. Amén. Con fe. Recordemos los versículos que leímos. Dice: pero debe pedirle a Dios con fe. Así que pidámosle sabiduría a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace.
Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos llenes de tu sabiduría. Padre, danos sabiduría. Señor, queremos sabiduría tuya, Dios, para saber cómo conducirnos, para saber cómo comportarnos, para saber, Señor, ver la diferencia entre lo malo y lo bueno, para no dejarnos confundir, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu sabiduría, Señor, porque hoy abunda, Señor, el que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Señor, ayúdanos para que no nos confundan, Señor. Danos sabiduría, necesitamos sabiduría tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pido sabiduría para mi vida y pido sabiduría para Manantial de Bendición, y pido sabiduría aún, Señor, para cada familia que está aquí representada, Señor. Pido sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Sabemos, oh Padre amado, que tú nos darás la sabiduría, porque tú eres generoso y nos das todo con agrado, Señor. Oh bendito Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por la sabiduría que nos has dado y por esa sabiduría tuya que recibiremos a partir de hoy, Señor, porque así como aumentas nuestra fe, también aumentas la sabiduría de parte tuya en cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga más.